Hola, buenas. El día de hoy vamos a estar haciendo una reseña a un libro relacionado con el mundo del medio ambiente. Pero más allá del clásico tecnicismo que ya venimos viendo hace un par de capítulos acerca de la ingeniería verde, la química verde, acerca de algunos aspectos biotecnológicos que hablamos en su momento del tema de la sobreproducción, por ejemplo, de la ganadería. Hoy día vamos a estar comentando algo que no lo hemos visto, que es como interiorizarnos sobre los aspectos en el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, etcétera, pero en un aspecto más político, en un aspecto más de una práctica dentro de el razonamiento, dentro de un poco más una entidad política, ¿sí? Lo vamos a ver como de ese punto. La reseña al libro que trabajamos se llama Ecología y Política, de Sara Larraín, el cual es un libro que habla un poco sobre qué tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Qué puede hacer un ciudadano común muchas veces en esa reflexión acerca del cambio climático? Que hay que empezar a replantearse, perdón, el tópico acerca del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el calentamiento, la ebullición global, etc. Mi nombre es Yocho Yáñez. Soy estudiante de licenciatura en química y me dedico a esto de la divulgación científica. Espero que les guste este episodio. Les comento un poco del por qué decidí hacer la reseña de este libro, por qué comentarle el libro, antes de ir como al resumen formal del libro. Bueno, unos podcasts atrás, antes de este, nosotros hicimos un trabajo acerca de las pandemias, donde intenté relacionar un poco el mundo de las pandemias como la práctica, y nos dimos cuenta que quizás el mundo de las pandemias no es tanto un tema técnico como los virus o las bacterias que nos atacan, sino que hay algo más humano. Hay una relación más de humanidad respecto a los fenómenos de las pandemias, lo cual yo intenté relacionar esto con una postura de la filosofía existencialista de un libro que es de Albert Camus. ¿Sí? No me considero experto en el tema del existencialismo, pero algo he trabajado y algo hemos trabajado a lo largo de los años yo promoviendo el tema de la divulgación tanto científica como el mundo de la filosofía tal vez. Lo que más me llama la atención en este tema de el existencialismo es como esta relación de el enfoque dentro del individuo. Entiéndase que cuando digo el individuo, no existe esta relación, o no es la clásica pelea entre lo individual y lo colectivo, sino que es como un concepto del individuo, como replantearse las propias decisiones dentro de las mismas emociones que uno podría llegar a trabajar, ¿sí? No es la típica pelea de, es que yo me preocupo por mí y ustedes se preocupan por el todo. No tiene nada que ver eso. Eso es como debates malos que se hacen a veces por redes sociales. A lo que voy con el individualismo es ese espacio donde nuevamente uno trabaja principalmente las emociones de uno, ¿sí? ¿Por qué las emociones y por qué le doy más énfasis? Porque pueden ser otras muchas cosas más importantes. Pero ¿por qué le doy más énfasis al tema de las emociones? Porque tal cual como lo trabajamos en su momento con el tema de Maturana, las emociones mueven, las emociones tienen un sentido dentro de nuestras prácticas, tienen una fuerza, somos animales emocionales. Por lo tanto, a mí me llama mucho esa atención donde se conecta este espacio full técnico, full ciencias naturales, con este espacio un poco más alejado y un poco mal visto en estos tiempos que son el tema de las emociones. Dentro de este mismo análisis que estoy diciendo yo, de esta relación emocional que uno podría tener consigo mismo, desde mucho tiempo, la verdad, desde que yo voy en, no sé, quinto básico, cuarto básico, que me acuerdo que fueron las primeras veces donde yo en ciencias naturales vi el tema del cambio climático y los profesores siempre comentaban acerca de el cuidado de la capa de ozono, el cuidado de las especies, etcétera. Siempre yo tuve esta especie de pregunta, ¿sí? De por qué sabiendo que hay tanta ciencia, sabemos que estamos pensando en viajar a la Luna, a Marte, a colonizar otros planetas, etcétera,
¿Por qué todavía no podemos resolver este asunto? ¿Por qué todavía, a la fecha, o sea, han pasado para mí 10 años desde que conozco el tema del cambio climático, ¿por qué dentro de esos 10 años pareciese ser que todavía no podemos llegar a ningún consenso? Pareciese ser que el tema del cambio climático no importa mucho. O si importase, solo le importa a una pequeña población. O quizás le importa a una población aún más grande, pero no sabe cómo actuar, o no sabe qué hay que hacer, o no sabe cómo hay que reflexionar. Muchas veces nos puede pasar a nosotros mismos que nosotros sabemos que algo está mal, pero aún así lo seguimos haciendo de manera inconsciente, sin saber por qué hacemos estos actos. Puede ser eso. A fin de cuentas, nuevamente, somos animales emocionales, y si nos educaron de cierta manera, de tener una relación con la naturaleza, nos educaron de una manera que tendríamos que comportarnos frente al ecosistema, es muy difícil salir de ese estado, de esa zona de confort emocional que siempre hemos estado. Pero pareciese ser que revertir el cambio climático, trabajar en el cambio climático o hacer algo por el planeta, suena como algo utópico. Suena como algo como casi imposible de hacer. Nos suena más fácil pensar que los científicos van a llegar un día a colonizar Marte que en algún momento preservar las especies de seres vivos que tenemos en el planeta. Muchas veces me ha tocado a mí en la discusión diaria o cuando se hablan los tópicos, tanto con personas que estudian las ciencias naturales como personas extra, decir este tipo de comentario. ¿Para qué voy a hacer tal cosa? ¿Para qué si ya está perdido? Como una especie de, dentro del mundo de la filosofía, que ya lo hemos trabajado muchas veces, una especie de nihilismo medio abandonado, en el sentido de, ¿para qué voy a hacer las cosas si ya fue? ¿Para qué si hay personas que contaminan mucho más? Y siempre viene de la mano un poco del no me importa. Para mí, lo personal, es un tema súper complicado de trabajar, porque no solamente nos encontramos con una persona que no sabe qué es el cambio climático, o que no sabe cuál es la importancia de preservar la biodiversidad dentro del espacio, sino mucho peor, de una persona que sí sabe cuáles son los efectos de perder biodiversidad, que sí sabe la importancia de los seres vivos, pero no le importa. Dentro de la misma pregunta del ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer dentro de este paradigma utópico de qué tenemos que hacer para salvar el planeta, para salvar a las demás especies de su extinción, o en la actualidad para salvarnos a nosotros mismos? Surgen como estas microangustias, o angustia en algunos casos, por intentar resolver estas consignas de manera rápida y eficiente, que muchas veces nosotros que no, vamos a hacer esto y tenemos que hacerlo ahora ya. Eso quizás genera una especie de angustia, en jóvenes y adultos. Pero nuevamente quizás no sabemos dónde atacar. Pensamos que hay que estudiar ciencia. Yo por lo menos siempre pensé que había que estudiar ciencia. Desde la ciencia podríamos hacer algo. Pero después me di cuenta que la gente que estudia ciencia y que sabe el efecto del cambio climático quizás no está ni siquiera interesada en el cambio climático. Por lo tanto, quizás una persona que no estudie ciencia o que quizás no tenga una relación tan directa con las ciencias, puede hacer un cambio mucho más significativo en lo que respecta al cuidado del planeta. Ya hemos dicho también nuevamente, en muchos casos, el tema de que hay un estilo de vida, hay un estilo de prácticas, cuáles son los que más contaminan. Países quizá un poco más específicos, Estados Unidos, Rusia, China, los cuales contaminan casi por todo el planeta. Es un formato de vida, es un estilo de vida que llevan. Hay un estilo de vida, hay una clase social específica, la que contamina mucho más que la otra, que también lo habíamos visto. Estuvimos revisando una estadística, un estudio que hablaba acerca de que una cantidad de personas ricas contaminan mucho más que toda la gente pobre en ciertos países. Y llegamos a la conclusión que en definitiva la actitud, la forma de vivir de los ricos termina dañando a toda la humanidad, no solamente a ellos mismos, o no solamente a los pobres, sino que a todos. Pero aún así, llevándolo al global, hay un estilo de vida de ciertos países que afectan la vida de los demás países. Es mucho más grande el problema. Y aquí nuevamente es donde uno se tiene que hacer la pregunta si es que
el cambio climático, la ebullición, todo el tema, está relacionado con el estilo de vida, es como una especie de culpa de nosotros mismos, como yo soy el culpable de hacer esto, o algo más, como la sociedad en la que uno crece, el país en el que uno se forma, el formato de vida de un país. O sea, nosotros sabemos que Estados Unidos es un país sumamente consumista. Sabemos que el tema de las bolsas, el tema de que tienen que ir a comprar mucho, el tema de si se van a movilizar, hacerlo todo en auto. Eso sabemos un poco acerca de esa cultura de ese país que es un poco consumista. El tema de la cultura respecto a la naturaleza, etcétera. Cómo el país en general tiene una perspectiva de la naturaleza respecto a su crianza en las juventudes. Este libro principalmente me afirma un poco este punto de vista y el problema del cambio climático que hay, que no es un tema entre comillas, propio, no es algo que yo tenga que hacer, sino que es claramente un tema colectivo, donde tenemos que cambiar la mirada, y eso es un trabajo netamente individual, un trabajo netamente emocional, donde nosotros tenemos que cambiar la mirada respecto a nuestro entorno. Un cambio que no es solamente un cambio individual, no es un cambio que uno lo reflexiona, claro, lo tiene que reflexionar uno en su soledad, en sus propios pensamientos, en sus propias emociones, y ojalá intentar estar lo más informado posible respecto al tema. Pero no es solamente un cambio que afecta a cada individuo, a cada persona, sino que también es un cambio que hay que intenta o que hay que intentar hacer que penetre en el pensamiento colectivo, en lo público. Después me gustaría quizás ir complementando este tema de ese trabajo entre la relación entre el colectivo y demás con otros libros que he estado trabajando y estudiando durante estos tiempos, pero eso lo veremos quizá en otro momento. Dicho esto, vamos con el resumen del libro. Como siempre, les voy a presentar las partes que yo considero que son las más importantes del libro, las que más me llamaron la atención. Ustedes saben que de un libro de 500, qué sé yo, páginas, hay unos que son más importantes y otros que entregan un poco del detalle. La primera, la filosofía de la naturaleza, un capítulo donde trabaja un poco la mirada que tienen las sociedades respecto a la naturaleza. Conceptos como el materialismo extravista, etcétera, que hacen referencia a que nuestro modelo económico está centrado en la extracción de materias primas, como el petróleo, la sobreexplotación del suelo a través de los monocultivos, por ejemplo, la minería, las forestales, etcétera. Digo nuestro modelo económico, porque a pesar de que uno podría argumentar teóricamente de que quizás el capitalismo es una especie de economía ambiental, bla, 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 en la práctica no se ve eso, en la suma y la resta. Uno puede decir que no, es que el capitalismo ha ayudado a algunas cosas, sí, claro, pero en el formato de concepción y en la suma y para la resta, el capitalismo ha sido uno de los modelos económicos que nos va a llevar a la extinción como humanidad. ¿Sí? No es un tema ideológico acá, es un tema de hechos. Aquí estamos evidenciando día a día, no en lo teórico, porque en lo teórico nos podemos parar y discutirlo y uno los puede hablar compararlo, hacer, etc. Pero lo que se ve dentro del aspecto científico, que son las personas que estudian la materia, ¿sí? No estudian la filosofía ni la idea. Entre los científicos, los datos apuntan que si seguimos en el mismo modelo que se sigue propagando hoy en día, que es el modelo capitalista, el planeta Tierra no va a ser habitable para nuestra especie. Y nuestra especie va a empezar en un periodo de extinción, que ya está empezando. Y que ya empezó hace tiempo. Viendo quizá a países como Latinoamérica, la importancia que le dan a otros países al tema del petróleo, por ejemplo, o pensar que los países, que los mismos compuestos electrónicos que se necesitan en la minería para funcionar. Estaría interesante, sí, después poder leer a los intelectuales que hablan del modelo económico del capital, que dicen que el modelo capitalista es un modelo
ecológico. Me gustaría ver cómo es que se piensa desde la mirada del economista que está a favor de este modelo económico, ver cómo esto lo relaciona con que es un medio ecologista, por ejemplo. Yo lo he escuchado, y he escuchado decir economistas, profesores de alguna universidad, decir que el capitalismo es una práctica económica súper ecológica. Mi pregunta es ¿dónde? ¿Dónde ha sido eso? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ahora, lo que trabajan en este capítulo de la filosofía de la naturaleza es esto, un poco más la relación. La relación que tenemos hoy en día con la naturaleza, esta relación materialista extravista, donde nosotros sacamos materiales simplemente de la naturaleza y no la vemos como un ente, como el medio que es, en definitiva. Esta relación que tenemos hoy en día, ¿la hemos tenido siempre nosotros como humanidad? El planeta Tierra tiene esta mirada, esta concepción de sacar recursos naturales, de contaminar los ríos, de no cuidar a los animales. ¿Está desde siempre? Claramente, la verdad es que nuestra especie ha estado totalmente vinculada a los fenómenos naturales, a un árbol, a la lluvia, al sol, a los animales, a la tierra. No solo desde una mirada mitológica, como pudo haber sido en algún momento desde nuestra cultura o desde nuestras raíces evolutivas, no solamente como los mitos del sol, ¿sí? Sino totalmente que hay una postura 100% filosófica detrás de los estratos, detrás del análisis de la naturaleza, de la importancia de cuidar los ríos, desde el logos, desde el fundamento racional que hay detrás de la naturaleza misma, que hay detrás del cuidado de ciertos animales, aunque los vayamos a comer, etc. Acuérdense que habíamos hablado un poco acerca del logos, que tiene que ver con el nacimiento del razonamiento y el razonamiento de las prácticas racionales, en definitiva, con Tales de Mileto. Que existe casi una relación espiritual de la misma existencia con la naturaleza. O sea, es una cosa que va más allá. Es como una especie de... No llega a ser una especie de religión, no es como una especie de secta, es una especie de espiritualidad individual que nace dentro de la concepción racional desde el logos de la importancia del medio ambiente. Es todo un trabajo esto. Ya después vamos a ir leyendo a los presocráticos, que fueron personajes, como Tales de Mileto, que razonaron el medio ambiente, que razonaron la naturaleza. En la actualidad, ¿dónde podemos ver este tipo de prácticas, donde sea como una cosa espiritual, por así decirlo, de la guata, esta relación con la naturaleza? Esto a nosotros nos llega como entidad contemporánea, por así decirlo, a través de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen mucho esta concepción de la Pachamama, la Madre Tierra, etc., del cuidado de esa naturaleza que nos provee, pero que no es nuestro nada. Que la naturaleza no es nuestra, que el río no es nuestro, sino que la naturaleza nos provee estos recursos para nosotros vivir, pero como un préstamo, que después hay que devolver. Pero tal cual, como lo acabo de decir, que los hippies que los pueblos indígenas son esta especie de personas que nos hacen recordar esos espacios muy antiguos de nuestra humanidad. Los hippies, ahora sí, ahí por eso dije los hippies en delante, los hippies también son ese espacio medio de la Pachamama, que cuidar la naturaleza, quizás no por los mismos motivos que tenga un pueblo indígena o un pueblo originario. Pero tanto los pueblos originarios como los hippies son socialmente rechazados, son socialmente culturas sociales apartadas de lo que tradicionalmente. Quizás con los hippies la gente se ve muy mal, pero ¿y los pueblos originarios? Son literalmente nuestras bases de nuestras culturas, sobre todo aquí en Latinoamérica, o en África quizás, o en Australia, o en Norteamérica, etc. Son nuestras culturas, son nuestro idioma. Y aún así, la hemos apartado socialmente. Muy poca gente, o no se hace en definitiva, el tema de que hable una persona, un representante de los pueblos originarios, o en definitiva cualquier persona que ha tenido una crianza, no necesariamente necesitamos un representante, que hable así como de la Pachamama en la televisión.
Muchas veces nos encontramos con una especie de farándula rancia o un poco de material malísimo en tela abierta. No está este concepto de la información como un ente que se tiene que trabajar, sino que el hedonismo, esta práctica media del placer y las cosas así, es lo que gana sobre esta responsabilidad, que muchas veces los pueblos originarios sí lo trabajan en el tema del medio ambiente. Dudo que veamos el tema del pensamiento crítico dentro de las televisiones o dentro del pensamiento. Pareciese ser que las cosas que siempre mandan en el razonamiento son, por ejemplo, las religiones judeocristianas o cosas como el horóscopo. De hecho, es muy común ver el horóscopo en redes sociales o en la tele o en la radio, pero escuchar hablar a pueblos originarios o a personas expertas sobre el medio ambiente, difícil. En el capítulo se nos habla mucho del avance histórico de nuestras prácticas como sociedades respecto a la naturaleza. En Euroasia, principalmente con griegos y romanos, que son las culturas dominantes de ese tiempo. La relación con la naturaleza es primero. Todo radicaba en la naturaleza. Para ella después, en la Edad Media, se cambia el pensamiento drásticamente, ya que la apuesta de la cultura judeocristiana pasa a ser la posición que antes tenía la naturaleza. Ahora, el concepto de esa religión para su Dios y la naturaleza no es más que aquello que Dios creó. La naturaleza pasa a ser un segundo plano. Antes de que el pensamiento de la cultura judeocristiana dominara el espacio de Europa, que fue lo que radicó en muchas otras culturas, por eso es tan importante analizar lo que pasó en Europa, la religión antes era la base de todo. Con el pensamiento de la creación de Dios dentro de esa cultura, la naturaleza se vio como lo que Dios creó para nosotros. Por lo tanto, si Dios lo creó para nosotros, Dios nos dio eso para usarlo. Ese era el pensamiento que está detrás de muchos pensadores y dentro de las prácticas de la Edad Media. La naturaleza pasa a un segundo plano en términos sociales. La apreciación de un árbol, de la lluvia de un río cambia. Esto claramente no se hace de un día para otro. No piensen que de un día para otro dijeron, ya, la naturaleza no existe, sino que esto fue a través de una persecución religiosa, a través de los años de enseñanza, etc. Y estos tipos de cambios drásticos tampoco se hacen con el amor de toda la vida. O sea, yo creo que todos ya sabemos el tema de las atrocidades que se cometieron en el nombre de Dios, tanto en Europa como en América en general. Así que eso está un poco de más decirlo. Terminada la Edad Media, la postura que la naturaleza cae en eso que es un regalo de Dios. La naturaleza no es más que un simple regalo de Dios para que nosotros o nos podamos alimentar y demás. Junto con esto y con otras doctrinas filosóficas, existe el desarrollo de la doctrina mecanicista de la sociedad, que esto está totalmente relacionado con Isaac Newton, aunque no lo crean, pero después lo vamos a ver un poco más adelante o con el tiempo. Se desarrolla la doctrina mecanicista, que es como entender un poco que tiene relación con la época industrial. Esto, la época mecanicista, se desarrolla gracias a los científicos y posteriormente al inicio y el desarrollo de la época industrial. Ahora no solo tenemos la naturaleza para el uso de nosotros, sino que también la podemos manejar. Antes era, gracias, Dios nos provee la naturaleza para sacar alimento, agua, etc. Pero ahora podemos nosotros usar y crear cosas. Podemos comprender de manera mecánica la naturaleza. Ahora la naturaleza nos servía para crear nuevas tecnologías. Ahora la naturaleza no éramos nosotros en sí, como lo fuimos en un momento. La naturaleza era una obra de Dios que estaba a nuestra disposición de nosotros y a medida que la vamos descubriendo podemos hacer uso de ella hasta explotar al máximo su potencial. Ahora la naturaleza es un otro. La naturaleza no somos nosotros. Esto es una breve, pero muy breve, análisis histórico de lo que pasa. Esto lo podemos seguir trabajando, y de hecho, como les digo, lo vamos a trabajar con Isaac Newton cuando veamos la relación de Newton, Kant
y Heidegger, que son un par de filósofos que trabajan desde los conceptos más filósofos del ser y cosas así, vamos a entender esta relación. Todos estos tópicos que estamos hablando claramente están relacionados. Los científicos, tanto en sus prácticas como los filósofos, intentando justificar todos estos fenómenos que ocurrían. Pero la pregunta, que es necesariamente desde el punto de la ética, es cuestionar estas prácticas al día de hoy. ¿Somos realmente algo parte de la naturaleza? ¿Podemos vivir, coexistir, si es en ese espacio salvaje que actualmente tenemos, o que queda muy poco? Para este punto se desarrolla una ética respecto a las prácticas ecológicas, al por qué es necesario conversar y debatir estos temas, y no dejarlos como es que siempre se ha hecho así, comentarios que son muy clásicos, y que uno podría escuchar en cualquier parte, y que pareciese ser que el comentario está muy normalizado. ¿Por qué no podemos tener una especie de vida que intente respetar ese espacio salvaje, entre comillas, de la naturaleza, o intentar nosotros convivir dentro nuevamente de nuestras prácticas más biológicas, más naturales? Nuevamente, la pregunta ¿es que siempre se ha vivido así?, etcétera, etcétera, está muy normalizado. Y la relación de la ciencia y la filosofía es justamente cuestionar eso. Hay prácticas que son 100% biológicas, pero que no se cometen al día de hoy porque socialmente están mal vistas. Por ejemplo, el uso de zapatos, etc. Con esto termina el primer capítulo, que para mí siempre el primer capítulo es muy bueno, no sé por qué, pero es muy buen capítulo, porque trabaja con la ética de qué tenemos que hacer. El segundo capítulo, que me encantó también, que se titula La reconexión humana desde el pensar, la filosofía y la nueva ética. En este capítulo, siento yo que podemos profundizar en podcast más a futuro de una manera muy bonita, porque habla de varios filósofos que son bastante densos en su materia respecto al estudio de la filosofía y la ética en sí, de cómo podemos comportarnos, de qué tenemos que hacer. Ya hemos visto algunos, por ejemplo, en La ética Nicómaco, que es un libro que terminé hasta el segundo capítulo en YouTube, este tema. Aquí se nos presenta el tópico de la ética de la responsabilidad, que yo estoy recontra seguro que les voy a traer contenido de aquello, ¿sí? Ya que a mí me encanta mucho este tema de la responsabilidad, de aquel que tiene conocimiento tiene la obligación de ejecutarlo, ¿sí? Pero eso tiene un fundamento, así que en algún momento se los voy a explicar con más detalle. ¿De qué trata la ética de la responsabilidad? Que es un libro de Hans Jonas titulado El principio de la responsabilidad, que va a ser ojalá algún día alguno de los libros que voy a traer, el cual se establece que la ética de la libertad humana es la que da origen a la filosofía de la responsabilidad. Con esto se forman las bases de la ética ambiental y de la bioética. Creo que se entiende toda esta relación de la ética, bla, 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 con una frase del mismo Hans que dice: actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la pertenencia de una vida humana auténtica. En definitiva, hay un trabajo intelectual de cómo debemos comportarnos, de qué debemos hacer, reflexionar acerca de nuestras conductas como ser humano en torno a la naturaleza. Entiéndase que en este punto tenemos la práctica que no es para nada responsable. El tema de la sobrealimentación, el tema del sobreconsumo de si tengo 100 pares de zapatos, ay no, es que ninguno me gusta y me sigo comprando y más pares de zapatos. Cuando claramente no hay una obligación biológica respecto a eso. O sea, tú necesitas zapatos para cuidarte del pie, pero tener 100 zapatos, tener 40, tener una habitación llena de ropa, no tiene sentido. Por lo tanto, la idea entonces es cuestionarse un poco acerca de esta libertad que queremos hacer con todo lo que queramos o con lo que podemos. Es cuestionarse un poco la libertad misma en base a nuestro planeta y a nuestra especie y a las bellezas de la vida, creo yo. Porque claro, o sea, depender, porque ¿cuál es el motivo del cual uno, teniendo 20 pares de zapatos, querría comprarse un par más? Muchas veces quizás debemos encontrar en la belleza, suponiendo que el motivo de la compra de nuestras prendas es un tema estético, porque claramente lo es. No es un tema de
sobrevivencia, o sea, no nos vestimos para sobrevivir dentro del aspecto natural, sino más bien para sobrevivir del aspecto social, el tema de la estética, de cómo se nos ve, de los colores, del modelo. Hay gente que es viciada en ese aspecto. Por lo tanto, el estar pendiente 24/7 de lo que el otro va a pensar acerca de mi estética y no pensar en que hay un trasfondo mucho más responsable detrás de, en vez de tener 100 pares de zapatos, tener 2, tener 3, nos hace más libres, porque ocupamos más tiempo en pensar en cosas que son más importantes que el cómo me voy a ver, a empezar a reflexionar acerca de, por ejemplo, el cambio climático. Pueden reflexionar de otras cosas y está bastante bien hacerlo. Pero en este punto, la libertad de sujeto la tiene la persona que decide sobre la estética, sobre el cómo me veo o qué van a decir los demás. Por lo tanto, despreocuparnos un poco de ese mundo nos genera mayor libertad. Libertad para nosotros mismos, hasta cierto punto. Pasamos con el tercer capítulo y último que me voy a referir, que vamos a comentar, que habla sobre dónde están los espacios de actuar. ¿A qué me refiero? Ahora lo explico. En el capítulo, la ecología profunda, la base filosófica de la ética política, se da la idea de que primero partimos dando a entender que tenemos una base ética para las responsabilidades individuales respecto al medio ambiente. Pero ahora, ¿cómo llevamos esa relación filosófica y la podemos hacer realidad en términos más sistemáticos? Cuando hablamos de cuidado del planeta Tierra, de no contaminar las aguas, de preservar a los animales, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Porque es bonito? ¿Porque tiene que ser? ¿Pero por qué tiene que ser? Etcétera. ¿Cuál es el motivo de que hay que cuidar a la naturaleza? Para que nuestra especie siga viviendo, que seamos nosotros los que no tengamos agua contaminada, que nuestras futuras generaciones puedan ir al zoológico y ver a los animalitos en peligro de extinción. Todas estas posturas, que son comunes de hecho, son una mirada muy antropocéntrica, centrada en nuestra especie y en algunos casos hasta utilitaria. O sea, pensar que voy a cuidar el medio ambiente porque para poder seguir viendo animalitos, o voy a cuidar el medio ambiente, o voy a cuidar a ciertos animales para que estén bien en un zoológico, siguen siendo una mirada muy antropocéntrica, o sea, una mirada muy respecto a nosotros mismos. Existe aquí entonces el concepto de la ecología profunda, que es el título de este capítulo, del tercero y último que vamos a comentar, que se trata de una práctica ética. ¿Y cómo lo entiendo yo? Del deber mismo de preservar la vida en todas sus formas, de cuidar los ríos, porque es una maravilla de nuestro planeta. Dentro de millones tenemos algo muy especial, que no se da aquí, ni en la esquina, y hasta el momento en ningún otro planeta que hay en la galaxia se ha demostrado, y fuera de nuestra galaxia, no hay ningún otro planeta que tenga esas cualidades de tener mariposas, de tener wombat, de tener árboles. No hay ningún planeta que tenga eso. Por lo tanto, preservar eso en su forma dentro de esa especialidad que tiene. Es un cuidado que recae en el otro y ya no en nosotros mismos. Yo no pienso en cuidar el río porque después me voy a ir a bañar y voy a tener una rica duchita en ese río. Cuido el río porque el río merece estar ahí. Cuido el árbol no porque el árbol me va a dar frutitas después en verano. Cuido el árbol porque el árbol merece estar ahí. La ecología profunda entiende que el ser humano no está ni por encima ni por debajo de la naturaleza, sino que es tan solo una parte de ella, igual de importante que todos los otros seres vivos, igual que todos los tipos de vida que existen en la naturaleza. Por lo tanto, existe una especie de dogma científico, económico y tecnológico que no ha sido capaz de trabajar las partes más importantes de nuestra especie, que en nuestra propia sobrevivencia y más aún ha sido capaz de preservar a las especies ya conocidas en un espacio óptimo. Este tópico lo vamos a trabajar en 2 libros súper interesantes en el futuro, por si les llama un poco la atención este trabajo. Con esto ya damos terminado el libro y su reseña. Les dejo recomendada su lectura. Es un libro bastante corto, yo me lo leí en un día, pero intenso en su lectura. Eso me gusta mucho en el sentido de que libros que te hacen pensar y reflexionar.
no me interesan libros que sean largos, sino que y no me entreguen nada. Necesito un libro que me den ganas de hacer, de reflexionar, de pensar, libros que me sientan incómodos. Así que, si siguen este margen literario, se los recomiendo. Me gustaría mucho profundizar más en el tema, ya después intentar traer quizás contenido propio respecto a estos tópicos. Así que, paciencia porque estamos trabajando para ustedes. Y con esto, y espero que les haya gustado el podcast, un poco largo, un poco extenso, pero espero que les haya gustado. Los invito a seguirme en las demás redes sociales, principalmente en Instagram, ciencia-desde-0, donde generalmente estoy un poco más activo y ustedes pueden encontrarme de manera más seguida. Mi nombre es Yucho Yáñez, soy estudiante de licenciatura en química y me dedico a esto, a la divulgación científica y a la reseña de libros. Espero que estén muy bien, bonitos días, bonita tarde, bonita noche. Chau, chau.